Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de un tema que es Apocalipsis, los primeros eventos. En Apocalipsis hay 6 eventos, como nuestros días de la semana son 6 en que trabajamos. El séptimo, pues realmente no cuenta. El Señor hizo la creación en 6 días. Y el Apocalipsis realmente son 6 cosas. El séptimo realmente no cuenta. El séptimo es como el día el reposo, la tranquilidad, ¿cierto? Bueno, entonces, esos primeros eventos, Apocalipsis tiene 22 capítulos. En esos 22 capítulos encontramos que en los primeros 3 encontramos la visión terrenal, de las que ya les hablé. Luego sigue del capítulo 4 en adelante hasta el 22 está la visión celestial, donde le dicen a Juan, sube acá, y había una puerta abierta y él ya vio la visión celestial en el cielo. De esa visión ya empecé a hablar, pero a partir del capítulo 6 sigue la visión celestial, pero hay un cambio y es que empiezan unos eventos. El Cordero abre el primer sello y a partir de que él abre el primer sello siguen unos eventos, que primer sello, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo sello y pasan a las trompetas, primera trompeta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y apenas a la séptima trompeta pasan a las copas, primera copa, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima copa. Así termina Apocalipsis. Pero yo no les voy a hablar y así es el orden como está, así tal cual el orden de primera copa, segunda, tercera, así como el orden numérico, ¿cierto? Que primero van las copas, luego las trompetas y luego primero van los sellos, lo primero son los sellos, luego las trompetas y por último las copas. Pero yo no les voy a hablar de Apocalipsis de esa manera, como está escrito en la Biblia, ¿cierto? Capítulo por capítulo, no el orden de capítulos y el orden de versículos, no lo voy a dar de esa manera, sino el orden verdadero, el orden cronológico. Les voy a hablar con el orden cronológico. ¿Y qué es el orden cronológico? El orden cronológico es que primero va el primer sello, que está asociado con la primera copa, que está asociado también con la primera trompeta. Ese es el orden cronológico. Luego sigue la segunda trompeta, la segunda copa, que está asociada con segundo sello, que está asociado con la segunda trompeta y con la segunda copa. Yo hoy les voy a hablar de los primeros eventos, o sea, el primer sello, la primera trompeta y la primera copa. Listo, lo vamos a ver de esa manera. Entonces, ¿qué pasa y la verdad serían hasta 6 eventos. Los séptimos eventos, el séptimo sello, séptima copa, séptima trompeta, ya es un resumen de todo. Incluso el séptimo sello lo que da es espacio a abrir las 7 trompetas. Luego la séptima trompeta da paso a abrir las 7 copas. Sí, realmente los séptimos eventos no pasa nada realmente. Son solamente aperturas, otra vez como el séptimo día de la semana no pasa nada, es reposo, ¿cierto? Es la apertura otra vez para volver a empezar la semana. ¿Ok? Bueno, entonces hoy vamos a hablar en ese orden cronológico. Entonces yo les voy a mostrar, yo tengo un Excel donde yo ya hice las interpretaciones de esa escritura, de lo que pasa en Apocalipsis. Yo le voy a hablar de Apocalipsis, la interpretación de lo que hay y cómo los eventos ya se han venido desarrollando y dónde vamos. Yo quiero decirle a la gente que el Apocalipsis no es tan terrible como se lo imaginan. De hecho, todas las cosas de Apocalipsis ya han pasado. Ya lo terrible, mis amados, sí, es cuando llegue el juicio final y cosas terribles. Lo más terrible de Apocalipsis ya pasó, ya sucedió. O sea, terrenalmente, lo terrenal, ¿cierto? Lo que es en esta tierra, lo más complicado ya pasó y fue lo que le pasó al pueblo judío. Mi amado, cuando el Señor dijo que iba a venir una gran tribulación que nunca ha habido y que no iba a haber después de ella algo así, eso le sucedió a los judíos. Eso, y de esos eventos es que vamos a hablar justamente ahora. Cuando Cristo murió, empezó la gran tribulación realmente y duró, esa gran tribulación para ellos duró hasta que Israel tuvo su, su nación, ¿cierto? Hasta que Israel tuvo su nación fue que ellos vieron esa gran tribulación. Pero realmente esa gran tribulación, no, la verdad no puedo decir que es más terrible. Si fue más terrible lo de los nazis o lo que le sucedió a ellos en los primeros años cuando destruyeron el templo.
¿cierto? Cuando empezó la gran tribulación. No puedo decir, para mí yo creo que la gran tribulación de ellos fue, por eso se llama gran tribulación, eso fue un tiempo largo, grande, ¿cierto? Grande, y que aparte no iba a haber una cosa tan terrible antes y después terrenalmente, mis amados, terrenalmente, porque espiritualmente, pues eso va a ser nada con lo que le espera a la gente cuando muere sin Cristo. O sea, lo que les pasó a los judíos es nada, nada, comparado a lo que les va a pasar a las personas cuando mueren sin Cristo y viene el castigo eterno. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y justamente vamos a tocar lo que les pasó a ellos. Vamos a empezar a lo que les pasó a ellos y hasta cuándo, o sea, todos los primeros eventos tienen que ver con ellos y vamos entonces a eso. Vamos a entregar entonces este tema a Dios para que Dios nos bendiga, se glorifique en este tema y que su gracia y su amor nos acompañe. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques hoy, Señor Dios Todopoderoso, con esta palabra, Señor amado, para que tú seas glorificado, seas exaltado por los siglos de los siglos, Rey. Bueno, entonces vamos a empezar con Apocalipsis 6, les voy a leer Apocalipsis 6 del 1 al 2. Dice, y vi cuando el corderito abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes, que decía con voz de trueno, sal. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces el primer sello es el caballo blanco, con una corona. ¿Cuál es la interpretación de eso? Bueno, la interpretación es la muerte y resurrección de Cristo, que sucedió entre los años 30 o 33 antes de Cristo. Entonces, nos habla de que Cristo nació para traer paz a su pueblo, pero ellos rechazaron esa salvación. O sea, esto lo que da apertura es, el Señor vino a traer paz a Jerusalén, ellos rechazaron eso, por eso el Señor dice, si ustedes hubieran conocido el tiempo de la visitación, he aquí que ahora ustedes serán llevados, este templo será destruido, todo eso es la gran tribulación y le sucedió al pueblo judío. Entonces, para que ustedes sepan, lo difícil ya llegó, ¿cierto? Lo difícil ya llegó. Ahora se dicen, pero con el anticristo es otra cosa, pero el Señor como una gran tribulación que haya venido, que no vaya a haber algo así tan terrible, esto fue lo que pasó y le pasó a los judíos. Lo que nos va a pasar en el tiempo del anticristo es cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí está la interpretación. Nos habla de que Cristo nació para traer paz a su pueblo, pero ellos rechazaron esa salvación. Entonces, Apocalipsis inicia con el nacimiento de Cristo de una virgen. En Isaías 9:6, Lucas 2:10, 11. Continúa con la proclamación de Jesús como rey y sumo sacerdote, cordero de Dios, que eso sucedió por los sabios de Oriente, mis amados. Él fue proclamado como rey, sumo sacerdote y cordero de Dios. Como rey, por eso le trajeron ¿qué le trajeron a él? Le trajeron oro, al rey se le da oro. Como sumo sacerdote le trajeron ¿qué? Incienso. Y como cordero de Dios le trajeron ¿qué? Mirra. Por eso el Señor murió por nuestros pecados. Y encontramos estos textos en Mateo 2 del 1 al 2, en Salmo 72, 10 al 11 y el 15, y en Isaías 66, y en el Salmo 45, 7 al 8, y en Juan 19 y 39. Nos hablan de la circuncisión de Jesús en Lucas 2:21, ¿cierto? Él cumplió toda la ley. Y la consagración por ser primogénito. Jesucristo es el primogénito. Está en Éxodo 13:1, 2 y en Lucas 2:22 al 24. La obediencia del Señor a la ley a los 12 años, lo encontramos en Lucas 2:42. Bautizo a los 30 años, inicio del ministerio en Lucas 3:21, 23. Y la crucifixión al año de ministerio. O sea, el Señor fue crucificado al año de ministerio. Recordemos que el Cordero Pascual es de 1 año, no es de 3 años. Entonces el Señor fue crucificado al año de ministerio. Si ustedes leen Juan 1, ustedes van a ver que solamente hubo una Pascua, todo fue un evento, o sea, solamente fue una Pascua, un tabernáculo y una fiesta de tabernáculos y una fiesta de
de pronto de Pentecostés, no sé si la hubo ahí, pero realmente yo leyendo la escritura solamente fue un año lo que el Señor duró de ministerio, y tiene sentido por eso que el Señor diga que en la Pascua se te entrega un cordero de un año. Y entonces, con la resurrección de Cristo, que también la encontramos, o sea, nos muestra este apocalipsis del caballo blanco. Todo esto que leímos nos muestra toda la historia de Cristo, de su nacimiento, todo lo que se hizo en él para ungirlo con todo lo que él era, realmente todo lo que representaba, rey, sacerdote y sacrificio, y el becerro, ¿cierto? El rey, el sumo sacerdote y el becerro. Todo esto para mostrarnos y su resurrección, la crucifixión, resurrección, y empieza el reinado. Cuando Cristo muere, empieza el reinado de un milenio por la iglesia, que eso lo vamos a encontrar al final en la séptima copa, ¿cierto? Que nos van a mostrar ese reinado por un milenio por medio de su iglesia. Y el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. O sea, todo ese milenio del reinando es ahora. Es ahora que está ese reinado del Señor. A partir de que el Señor Jesucristo murió y resucitó en la cruz. Entonces, murió y resucitó. Murió en la cruz y resucitó. Vamos a volver a leer esa parte y vamos a entenderlo de esta manera. Pero yo quiero mirar cuánto llevo de tiempo. Bueno, 11 minutos. 11 minutos a las y 25. ¿Ok? Ay, Dios. O sea que me quedan 50 minutos. Más o menos. 40. Sí, debería terminar esto para las 4. Que no se me pase. Bueno, entonces, mis amados, quiero volverles a leer el primer sello. Y cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, se oía uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: sal. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Son todos esos eventos de vencer el Señor. Recuerde que a él lo persiguió Herodes y todo eso, pero él venció. Todo el tiempo él venció, porque él tenía que ir a la cruz. Lo persiguió Satanás para que lo adorara, pero él venció. O sea, todo el tiempo él venció. ¿Cómo venció? Hasta ir a la cruz. Ahí venció, y cuando resucitó se mostró que había vencido. O sea, el Señor realmente venció en la cruz, porque ¿quién lo resucitó a él? El Padre, por él haber cumplido su tarea, ¿cierto? Porque eso dice la Escritura: el que es humillado, el que se humilla será enaltecido. O sea, ¿qué es vencer, mis amados? Siempre nuestro vencer tiene que ver con humillarnos, con obedecer. La exaltación viene de Dios. Mucha gente busca la exaltación, y si busca la exaltación por sí mismo, está siendo simplemente tentado por Satanás. Jesucristo hubiera podido ser exaltado terrenalmente por Satanás. Satanás le prometió que riquezas, honra, todo eso, pero eso es lo que nos ofrece Satanás cuando nos queremos exaltar. Pero nosotros, nuestra tarea, mis amados, es humillarnos. Cuando nos humillamos, entonces ya Dios nos exalta. Nuestra tarea es humillarnos para que Dios cumpla su tarea de exaltarnos. Jesús venció realmente hasta en la cruz. Ahí fue, por eso él dijo: consumado es. Jesús ya no hizo más nada, mi amado. Él murió en la cruz y de ahí para allá no hizo nada. ¿Qué pasó? Que el Padre lo resucitó. ¿Y para qué? Para reinar. O sea, cuando él ya cumplió su tarea, es como cuando usted se gradúa. Ya usted cumple su tarea de graduarse en la universidad. De ahí para allá, ¿qué le queda? Simplemente disfrutar pues su profesión, ejercer su profesión, pero ya cumplió lo que tenía que cumplir para ir a ejercer su profesión. Entonces, es esto. Vamos entonces a leer la trompeta, la primera trompeta. La encontramos en Apocalipsis 8, 7, y dice: el primero tocó la trompeta, y se produjo granizo y fuego. Ay, yo quería. Bueno, pero parece. Bueno, Jesucristo. Bueno, el primero tocó la trompeta, y se produjo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzadas a la tierra, y fueron lanzados a la tierra. Bueno,
Voy a volver a leer. El primero tocó la trompeta y se produjo granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Mi amado, la tierra representa a Israel, el mar representa a todo el mundo. Entonces estos eventos tienen que ver con lo que ya le sucedió a Israel, que le sucedió luego de que Cristo muriera en la cruz, ¿cierto? Recordemos que en los años 70 pasaron unos eventos, el Señor murió en el año, digamos, 31 después de Cristo, o en el año 1, la verdad no sé, sí, en el año 31 yo creo, después de Cristo, y después, 40 años después, mira lo que le sucede al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí la interpretación. Trompeta, derrota de los judíos en Jerusalén en los años 70. Se cumple sobre Jerusalén el juicio de Lucas 19, 41, 44. Bueno, Lucas 19, 41, 44 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces tal en ello se cumplió lo que el Señor había dicho. Se cumplió lo que el Señor había dicho. Ay, Dios, eso es difícil. Dios mío. Aquí. A ver si logro. Se cumple sobre Jerusalén el juicio en Lucas 19, 41, 44. Cuando Cristo... ¿Qué? Aquí. Cuando Cristo vino, hubo redención. Ah, es esta la que tengo que mover. Cuando Cristo vino, hubo redención, y aquellas cosas que simbolizan salvación y redención, granizo blanco, santidad, fuego que purifica, y la sangre que limpia de pecado, se volvieron elementos de juicio contra Jerusalén. Mira, él decía fuego, fuego purifica, sangre también, nos purifica la sangre, y ahí hablaban de nieve, volvamos a leerlo, granizo blanco, ¿cierto? Granizo que es blanco. Sí, aquí lo digo, granizo blanco, fuego que simboliza, fuego que purifica, y la sangre que limpia de pecado. Entonces, estas cosas que significan santidad, mi amado, para ellos vino juicio, mi amados. Entonces, para que entendamos esa parte, nosotros debemos entender eso. Lo que la sangre hace hacia los que creen en Jesús es la misma sangre que va a condenar a los que no creen en Él. O sea, nosotros tenemos la sangre de Cristo está sobre nosotros, o sea, nos limpia, pero sobre los que creemos en Cristo, pero la sangre de Cristo está en las manos de los que lo asesinaron. O sea, en las manos, ¿y quiénes lo asesinaron, mis amados? Pues, mi amado, todo aquel que no crea en Él, porque si la diferencia entre María, que soy yo, es que hay una María antes de Cristo y una María después de Cristo. La María antes de Cristo es una María entre que yo empecé a tener razón, ¿cierto? No sé, 12, 8, y empezó a contar mi pecado, ¿cierto? Empecé a tener razón, conocimiento, a saber qué es bueno y qué es malo. De esa María hasta los 22 años, 23, los 23 años yo conocí al Señor Jesucristo. Entonces hay una María antes de los 23 años y una María después de los 23 años. La María antes de los 23 años, pero no siendo niña, sino despuesito, esa María contaba como asesina. Tenía la sangre de Cristo en sus manos. Ella lo asesinó. Pero cuando creí en Cristo, ya tengo la sangre de Cristo cubriéndome. Y Dios me limpió con su sangre y me dio vestidos blancos, que eso nos habla mucho en Apocalipsis. Dice, ellos fueron lavados, sus ropas son blancas. Y la gente que ahora en el cielo y que vamos a orar en el cielo somos con vestiduras blancas. Pero todos, no es porque las vestiduras nosotros las hicimos. No, es porque la sangre de Cristo nos limpió y nos dio esas vestiduras blancas. Entonces, mi amado, es para que entendamos esto, que es lo mismo. O sea, la gente no está condenada ni se va a condenar,
porque roban, matan, asesinan. No, van a estar condenados es porque roban, matan y asesinan y no se arrepienten. No se arrepienten. Y entonces como no se arrepienten, no van a la sangre del cordero, porque la sangre del cordero es los que los limpia, nos limpia a nosotros. Y entonces muchas veces decimos, no, pero yo no robo, yo no mato, yo no asesino. Pero mi amado, robamos. ¿Cuánto tiempo no le robamos a Dios haciendo pereza, no haciendo lo que tenemos que hacer? Ya es robar, el que Él nos dio este tiempo. Y solamente usted y yo hacer pereza, ya es robarle el tiempo al Señor. O sea, la única manera, mi amado, asesinar. ¿Cuántas veces no hemos pensado mal del hermano? Mire, yo tengo a mi hijo y un día, ya creyendo en Cristo, me dio tanta ira con él, tanta rabia tenía con él. Entonces, imagínese eso. O sea, ¿qué es lo que nos lava a nosotros, mi amado? Nosotros siempre vamos a atender al pecado. Es Cristo, es la redención en Cristo. Esa es la única diferencia entre una persona que cree en Cristo y la que no. Que cree en Cristo, Cristo por su sangre le da vestidos nuevos. Siempre. Y la sangre de Cristo, ¿cada cuánto nos limpia? Cada siempre, siempre. O sea, la sangre de Cristo no es un juego de yo voy a ir a pecar y Cristo me va a limpiar. No, es para ese pecado que nosotros cometemos, pero no lo planificamos. No fue que yo fui y dije, voy a pecar porque es que yo tengo sangre, me va a limpiar y yo voy a seguir pecando. No, el que piensa de esa manera es desechado por Dios. Es cuando estamos haciendo algo y pecamos sin premeditarlo, sin planearlo. Simplemente caímos, mi amado. Por eso dice el Señor, aunque el justo caiga, caiga. No fue que el justo fue y se lanzó y buscó dónde estaba el hoyo, cavó el hoyo y se metió. No, es que cayó. Fue algo imprevisto. No es para justificarnos porque siempre podemos cuidarnos, siempre podemos hacerlo mejor. Pero estoy diciendo es esto, no podemos tener ese pensamiento de yo voy a pecar y yo tengo sangre. Así no es. Es simplemente yo sé que voy a pecar igual. Todos los días peco con un pensamiento, con una ira, con cualquier cosa, pero tengo sangre, pero no esa predisposición de voy a estar en adulterio, voy a estar en fornicación y tengo sangre. No así, voy a ir a robar y ya tengo sangre, y yo tengo sangre. No, mi amado, o sea, no es de esa manera. Entonces, entendamos esto de esta manera. Entonces esto lo que significa es el juicio que cayó, esta primera trompeta, el juicio que cayó sobre Jerusalén. Granizo fue todo ese juicio que vino en esos años que yo les dije, en el año 70, a partir del año 70. En el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido totalmente y no han podido levantar, y no lo han podido levantar y jamás podrán levantarlo, porque el verdadero templo es el eterno. Fue levantado cuando Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitado por el Padre para reinar eternamente. Según el historiador Josefo, 1.1 millones tenía Jerusalén y esa misma cantidad murieron, todos los habitantes, pues la hierba puede representar al hombre. SARS. Primera de Pedro 1.24 dice que el hombre es como la hierba, ¿cierto? Entonces, que dice que toda la hierba fue quemada. Por eso estoy diciendo, el libro de Apocalipsis es simbólico y se entiende con la misma escritura. Primera de Pedro 1.24 dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, mis amados, si ven, toda carne es como hierba. Cuando hablan de carne, están hablando de SARS, o sea, del hombre. Todo hombre es como hierba. Entonces, toda esa hierba que fue quemada, que leemos en Apocalipsis, que leímos ahorita, vamos a volverlo otra vez a leer, en las trompetas. En la primera trompeta dice, el primero tocó la trompeta y se produjo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue quemada y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda hierba verde fue quemada. O sea, todos los que estaban en Jerusalén murieron. O sea, toda la gente de allá murió. Por eso los que se salvaron fueron los que estaban fuera de Jerusalén. Pero todos los que se quedaron dentro de Jerusalén, cuando el sitio de Jerusalén fueron arrasados totalmente. Bueno, vamos a mirar qué más sigue diciendo la escritura, la interpretación. Okay.
En el 70 el templo de Jerusalén fue destruido totalmente y no han podido levantar, ya eso lo leí. Y vamos acá. Bueno, la tercera parte de la tierra quemada y la tercera parte de árboles quemados nos dice que por medio de los acontecimientos que se dieron en los años 70 después de Cristo, Dios purificó la maldad de su pueblo. O sea, la tercera parte. Recordemos que Satanás se atrajo a la tercera parte de las estrellas, ¿cierto? Siempre la tercera parte. O sea, la tercera parte de los ángeles fueron contaminados. Entonces, siempre Satanás contamina la tercera parte. Entonces, con estos eventos, lo que el Señor nos quiere decir es que el Señor purificó, con esto que pasó, purificó a Israel. Purificó a su pueblo. Porque la tercera parte representa la contaminación de Satanás en aquello que Dios ha escogido para que lo adoren. El fuego nos habla de purificación. Entonces Dios purificó a su pueblo, ¿cierto? Dios purificó a su pueblo. Bueno, voy a seguirles leyendo. Entonces ya pasamos la primera trompeta, vamos entonces para la primera copa. Pero vamos a leerlo aquí. Primera trompeta y ahora vamos para la primera copa. Primera copa está en Apocalipsis 16, 2. Dice, salió el primero y derramó su copa sobre la tierra y sobrevino una úlcera. Apocalipsis 16, 2. Salió el primero y derramó su copa sobre la tierra y sobrevino una úlcera perniciosa y dolorosa sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Vamos a leer entonces la interpretación. Bueno, la interpretación de la primera copa es que sufrimiento corporal de los judíos durante los años 70 después de Cristo. Durante el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los habitantes sufrieron dolores físicos intensos debido al hambre prolongada, que causaba debilidad, calambres y dolor en el cuerpo. Además, las enfermedades se propagaron rápidamente, provocando fiebre, inflamación y malestar generalizado. Muchos murieron por el sufrimiento físico causado tanto por la falta de alimento como por las condiciones insalubres. Difícilmente algunos de los que murieron en ese tiempo de asedio a Jerusalén encontraron la salvación celestial, pues estaban llenos de odio y sed de venganza. Esta es la marca de la bestia. Pero los judíos que habían creído en las palabras de Jesús huyeron como Jesús les había advertido. Y eso lo encontramos en Mateo 24, 16. Les voy a leer. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Hay de los que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su vida no suceda en invierno, ni en Shabbat. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Entonces esa es la gran tribulación que ellos vivieron. Y bueno, entonces les voy a mostrar, yo creo que aquí ya terminamos, ¿no? Con esto ya la última copa. La última copa ya les leí. Ya este es el final, o sea, hasta ahí vamos mirando. Entonces, todos estos acontecimientos del capítulo 1, de lo que pasó en los primeros eventos, tienen que ver con lo que sucedió a Jerusalén, lo que le sucedió a los judíos en el tiempo del asedio. Mañana, con la gracia de Dios, entonces leemos el capítulo, los segundos eventos. Espero que esto no es para, este tema no es para acusar a nadie, ¿cierto? Son eventos que ya sucedieron, eventos que ya fueron anunciados, no estoy hablando de eventos futuros, no. Esto fue futuro en el momento que se escribió Apocalipsis, pero muchas de estas cosas ya han sucedido. Entonces, la intención que tengo es para que reflexionemos, para que veamos cómo va avanzando el tiempo, que el Señor ya nos lo dijo, y para que no le tengamos miedo a Apocalipsis. La gente lee Apocalipsis y se enloquece al leer todo eso. No es tan así. Y esas cosas sí sucedieron, pero mire, las vivieron, los judíos la vivieron, porque ellos son el pueblo escogido por Dios y es el pueblo con que Él ha tenido sus tratos y ha purificado y ha hecho sus cosas, les ha dado tiempo para
el arrepentimiento. Y bueno, mis amados, ¿qué podemos decir? Ellos es un pueblo diferente a nosotros, un pueblo que puede soportar eso. Mire que después de ellos haber vivido eso, ellos siguen alabando al Señor, siguen leyendo la Escritura, siguen leyendo la Torá, se siguen circuncidando. Es un pueblo diferente, mi amado. O sea, es un pueblo que nosotros nos hubiera pasado eso y ya. Yo creo que no hubiésemos creído más en Dios, ¿cierto? Pero ellos son un pueblo muy diferente a nosotros. Y como acá les leí, el Señor purificó a su pueblo con esos eventos que pasaron durante ese tiempo del asedio, porque ahí dice muy bien que murió la tercera parte, y la tercera parte significa purificación. Dios purificó a su pueblo. Ya los eventos futuros vamos a seguirlo leyendo qué más pasa, ¿cierto? Que otras cosas han pasado que también le pasaron a ellos, pero lo que sí podemos ver es que hubo una purificación de su pueblo. Dios purificó a su pueblo con esos acontecimientos, mis amados. Bueno, espero que este tema les bendiga mucho, a mí también me bendiga mucho. Y bueno, y como pueblo de Dios, nosotros la iglesia también somos pueblo de Dios y vamos a padecer, pero es la diferencia con ellos, mis amados, es que ellos padecieron sin tener el Espíritu Santo llenando sus vidas. En cambio, la iglesia padece, pero con el Espíritu Santo ya llenando sus vidas. Entonces, es diferente. Por eso digo, el pueblo judío es un pueblo muy valiente, muy valiente. Por eso el Señor se hizo un gran nombre, o sea, un gran nombre. La gente todavía no cree en Dios. ¿Cómo no van a creer en Dios con esta gente que sigue proclamando a Dios, ¿cierto? Al Dios de Abraham, después de haber sufrido tanto. Obviamente muchos de ellos no reconocen a Jesús, pero lo van a reconocer, ¿cierto? Los que van a ser salvos van a reconocer a Jesús. Mis amados, espero que este tema les bendiga grandemente, a mí también, que tengan un feliz día.